democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al periodista y escritor internacionalista Jorge Ortiz García. Lo invitamos a un diálogo para evaluar algunos temas en materia internacional, partiendo de lo que ha sucedido hasta hoy con la invasión de Rusia a Ucrania y las acciones que viene cumpliendo también el presidente Trump, que está muy activo en ese sentido. ¿Cómo ve este panorama? 3 años de esta invasión, ¿en qué condiciones están? Buen día, Jorge. Bueno, Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que la guerra se está acercando rápidamente a un desenlace, pero aún al peor desenlace posible, que es la derrota de Ucrania y el colapso de las alianzas occidentales. Todo esto promovido por el presidente Donald Trump, quien tiene urgencia pues de presentarse ante el mundo como un gran pacificador, un gran negociador, que además aspirará obviamente y ejercerá todas las presiones posibles para que le den el Premio Nobel de la Paz. A Ucrania se le va a obligar a capitular, a rendirse prácticamente en los términos en que quiera el presidente Vladimir Putin. Creo que alguna vez ya lo hemos comentado, Miguel, es evidente, me resulta absolutamente evidente. En este momento hay una alianza en el mundo de las fuerzas enemigas de la democracia liberal, el orden liberal que impera en el país, en el mundo desde hace 80 años, y que ha permitido darle al mundo, por lo menos a una gran parte del mundo, la mayor era de prosperidad y de estabilidad que se haya conocido en la historia humana. Quienes se han aliado son los enemigos de la democracia liberal desde la derecha y desde la izquierda. En esta alianza iliberal están la extrema derecha, Vladimir Putin, Donald Trump, otros gobernantes de la extrema derecha, gran parte de la extrema derecha europea, y la izquierda socialista del siglo XXI latinoamericana. Todas ellas detestan la democracia liberal y se han coaligado para tratar de destruirla. La alianza hoy más visible y más activa es evidentemente la de Vladimir Putin con Donald Trump, quienes pues prácticamente han pactado una rendición de Ucrania, una entrega a Rusia del territorio que las tropas rusas han ocupado estos 3 años aproximadamente, no estos 3 años, en realidad desde 2014 cuando empezó esta agresión, que significa más o menos el 21% del territorio de Ucrania, alrededor de 100,000 kilómetros cuadrados. Y el compromiso de los Estados Unidos de vetar el ingreso de Ucrania en la OTAN. A pesar de que todos los demás socios de la OTAN, 31 países, las democracias occidentales, las democracias europeas, estaban dispuestos a abrir la puerta a Ucrania. Entonces, Ucrania tendrá que rendirse. No puede sostener un esfuerzo bélico de esas dimensiones ante un país de ese tamaño y de ese poder como Rusia, sin el apoyo masivo y constante de las democracias occidentales, empezando por los Estados Unidos. Los Estados Unidos le amenaza con retirar el apoyo. Ucrania tendrá que capitular, tendrá que aceptar los términos de la rendición que le impongan Trump y Putin, con lo cual no solamente habrá sufrido Ucrania una masacre durante estos 3 años y una humillación terrible, sino que además las alianzas occidentales, toda esa red de acuerdos, de entendimientos que han forjado los presidentes norteamericanos, demócratas y republicanos, a lo largo de los últimos 80 años, quedarán hechas pedazos. La seguridad del mundo estará ahora sí en un peligro muy grave. Jorge, ¿y cómo ve con la nueva administración del presidente Trump? ¿Esto puede profundizarse, cambiar? ¿En qué condiciones va? En las peores condiciones posibles.
en las peores condiciones posibles. Mientras los Estados Unidos tuvieron una administración demócrata, el apoyo a Ucrania fue constante, fue incesante, fue efectivo, eficiente, y gracias a eso Ucrania logró que Rusia no se metiera más profundamente ni le obligara a Ucrania a rendirse y a capitular. Sin embargo, pues llegó Trump con esta locura de creerse el gran negociador y el gran pacificador, y hoy Ucrania tendrá que rendirse. Ya vemos la enorme preocupación que hay en Europa Occidental, en las democracias occidentales, por lo que está ocurriendo. Ayer mismo el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, estuvo en Washington hablando con el presidente de los Estados Unidos, haciéndole ver que esa posición de forzarle a Ucrania a capitular no es una derrota solamente para Ucrania, es una derrota para todo el Occidente y para los valores occidentales que son la democracia, las elecciones libres, el pluralismo, la prensa independiente, la tolerancia, el respeto por la diversidad, todos esos valores que Occidente ha promovido y defendido durante los últimos 80 años, pues están en peligro con lo que está pasando. El momento que se impide el ingreso de Ucrania a la OTAN, se la convierte a la OTAN en una organización que ha sido muy efectiva desde su creación a finales de los años 40, en una organización fracturada, donde cada vez va a haber más dudas sobre en qué momento apoyar a los países miembros. Te doy un dato, Miguel. Rusia, este momento en el gobierno de Vladimir Putin, dedica casi $600 millones anuales a la defensa, casi $600 millones a gastos militares. Los 27 países de la Unión Europea, sumado el Reino Unido, que ya salió de la Unión Europea, los 28 países gastan aproximadamente $25 millones menos, todos ellos en conjunto, que Rusia. Es decir, el Occidente afronta el peligro cierto de un país que está armándose y rearmándose de una manera vertiginosa, obviamente con propósitos como invadir Ucrania. Pronto serán probablemente los países bálticos, tal vez Moldavia, incluso algún momento Polonia. Y este momento, con esta fractura que está provocando el presidente Trump, la capacidad de reacción del Occidente ante la agresión rusa será insignificante, tal vez nula. ¿No es hacerle el juego a esos gobiernos dictatoriales con fachada democrática? Y podemos recordar lo que ha sucedido en la propia China, en Norcorea, Cuba más de 60 años, Venezuela 25 años. ¿No es un riesgo ese juego que haga desde la administración Trump? Por supuesto que sí, y yo creo que es por eso que te decía, Miguel, creo que hay una gran convergencia, no es una alianza explícita, pero en la práctica los intereses convergen en un proceder similar entre todos estos países que detestan la democracia liberal y que quieren destruirlo, que quieren terminar el equilibrio de poderes surgido de la Segunda Guerra Mundial y que quieren cambiar el orden, la arquitectura de seguridad del mundo actual. Ahí están la extrema derecha, Putin y Trump, por ejemplo, y la extrema izquierda. Ahí están, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI de América Latina. Todos ellos odian a la democracia liberal. Quieren mantener regímenes con apariencias democráticas, sin ser democracias, sino siendo regímenes autoritarios, muy opresivos y muy represivos. Y todos ellos se han unido para derrotar a la democracia liberal. Lo que no pudieron el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, lo que no pudo el comunismo durante todos los años de la Guerra Fría hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín, lo están intentando ahora en esa convergencia extrañísima contra natura de la extrema derecha con la extrema izquierda, todos ellos con ese objetivo de tumbar a la democracia liberal. Lo triste es que las democracias liberales que se sostuvieron durante todos esos años, gracias a su unidad, gracias a una red complejísima, minuciosa, muy bien armada de alianzas, se encuentran hoy con que el presidente de los Estados Unidos
atenta, es el principal enemigo de las alianzas occidentales, y en vez de unirse con sus aliados históricos, naturales de Europa Occidental, las democracias, se une con la autocracia de Vladimir Putin, y tiene simpatías por una serie de gobiernos autoritarios, entre ellos algunos que mencionaste, por ejemplo, el gobierno hereditario monárquico de la familia Kim en Corea del Norte. Es terrible lo que está pasando en el mundo. Suena, no sé, a Aldous Huxley, suena a George Orwell, algo que no hubiéramos podido imaginarnos que podría ocurrir. Está ocurriendo. La democracia occidental está siendo dinamitada desde adentro por esta visión tan extraña, tan violenta que tiene del mundo el señor Trump. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo observas cuando se consagró una dictadura? Le robaron el triunfo a Edmundo González Urrutia, y ahora hay la posición que está exhibiendo Donald Trump. Y eso fue lo terrible, y además eso demostró la ingenuidad de mucha gente de la extrema derecha en el mundo entero, ciudadanos que estaban convencidos, aquí muchos miles, que estaban convencidos cuando lo eligieron a Trump y nombraron secretario de Estado a Marco Rubio, que al gobierno de Venezuela, la dictadura del chavista, le quedaban pocas semanas o pocos meses de vida, porque ahora sí, con Trump y Rubio, se acabó estas tiranías en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Y lo primero que hizo Donald Trump es enviar un emisario especial a Maduro, en lo que fue un reconocimiento tácito, precisamente en los momentos en que Maduro, contra toda evidencia, se había proclamado ganador de las elecciones y se había, el 10 de enero, reposesionado como presidente de Venezuela, con un mandato hasta el año 2031, un mandato de 6 años que nunca tuvo. Y lo que hizo Trump es darle legitimidad, ir a Caracas con su enviado especial a negociar. Ahora poco a poco ya se ha dado cuenta buena parte del mundo de que todas esas esperanzas que yacían en la posición, en la actitud de Marco Rubio, un descendiente de cubanos que conoce perfectamente América Latina, que se maneja bastante bien en el idioma español y que tiene buen conocimiento de la situación de esta región, pues ahora se han dado cuenta que Marco Rubio en realidad es secretario de Estado para fines diplomáticos, para las formalidades de la diplomacia. Hay un cambio de gobierno aquí, vaya señor Rubio. Hay una reunión de no sé qué allá, vaya señor Rubio. Pero el diseño de la política exterior norteamericana, la ejecución de la política exterior norteamericana no está en manos de Marco Rubio, está en manos del grupo de amigos, de asesores cercanos que tiene Trump en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, empezando por el señor Elon Musk, que por lo que se ve, pues aspira a ser el primer trillonario de la historia, dispuesto, listo a hacer los mejores negocios del mundo en estos 4 años del señor Trump, sin entender la lógica, las sutilezas de la política internacional. Y Marco Rubio pues seguirá estos años cumpliendo las formalidades de la diplomacia, yendo aquí y allá, saludando, dándose abrazos, yendo a conferencias, pero la política exterior, como se vio en el caso de Venezuela, pues la diseña Trump, que no tiene el más mínimo interés, el más mínimo por América Latina. Y el caso ecuatoriano, Jorge, ¿cuál es tu análisis? Siendo un país pequeño, que para el mundo importa poco, ¿será que le preocupa las perspectivas en el Ecuador, que habiendo una finalista que admira la dictadura de Venezuela, pudiera ser el camino del Ecuador ese? No creo, más aún. Yo creo pues que este grupo al que te refieres, el correísmo, parte del socialismo del siglo XXI, son también integrantes de esa alianza tácita, no explícita, no formal, pero convergencia de intereses entre la extrema derecha y la extrema izquierda mundiales que quieren destruir la democracia liberal. Y el señor Trump no hará absolutamente nada por el Ecuador. Yo tengo la leve esperanza
de que si fuera reelegido el presidente Noboa, el gobierno norteamericano pues entendiera poco a poco, porque hay gente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos muy talentosa, muy conocedora de la realidad, y muy preocupada por el futuro, no lo inmediato, el futuro a mediano y a largo plazo de las relaciones internacionales, del alineamiento de fuerzas internacionales, del equilibrio del poder, de la arquitectura de seguridad, que digan a estos países que tienen gobiernos liberales, que tienen gobiernos respetuosos de los derechos, de las garantías, de las libertades, que respetan la diversidad, que permiten la expresión de las divergencias, que no persiguen ni oprimen a la oposición, pues hay que ayudarlos para que saquen a sus países adelante. Yo me imaginaría, eso sería lo lógico que ocurriera si fuera reelegido Daniel Noboa. Y que más bien si fuera elegida esta señora González, pues los Estados Unidos aislaran al Ecuador como un país que tiene un régimen que quiere terminar la democracia, que va a oprimir y reprimir a los ciudadanos y que va a ir poco a poco minando, y no muy poco a poco, rápidamente minando los derechos, las garantías y las libertades ciudadanas. Pero con el señor Trump en la presidencia de los Estados Unidos, rodeado de un grupo de fanáticos y de radicales de extrema derecha, pues no se sabe qué viene, no se sabe cuál es el porvenir. Yo creo que el futuro de las relaciones interamericanas es absolutamente una incógnita de la cual solo puede pensarse lo peor, solo puede tenerse pensamientos pesimistas. Volviendo al tema con el que empezamos, Jorge, de Rusia-Ucrania, según publicaba hoy Euronews, Estados Unidos ofrecerá esta semana a Ucrania un acuerdo bilateral que garantizaría la seguridad del país a cambio de una participación conjunta en los recursos del país a través de un fondo de inversión para la reconstrucción. Es decir, maniatarle a Ucrania en esas condiciones. Claro, el problema es que ese acuerdo probablemente o casi con seguridad incluirá la entrega a Rusia de ese 21% del territorio ucraniano que han ocupado las tropas rusas en estos 3 años de guerra. Entonces significará, señores, ustedes capitulen, entreguen ese 21% de su territorio, esos 100,000 kilómetros cuadrados, incluida toda la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, que es clave para el acceso al Mar Negro, un mar estratégicamente vital, geopolíticamente importantísimo. Capitulen, entreguen eso, entreguen las provincias del Donbass. 21% de su territorio, entréguenselo a Rusia. Renuncien a pertenecer a la OTAN, retiren su pedido de admisión, porque igual los Estados Unidos lo vetaría si llegara algún momento a fases de decisión. Y a cambio de eso, los Estados Unidos, a cambio de todo el dinero que la administración demócrata del presidente Biden le dio a Ucrania para que resista la agresión rusa, a cambio de eso, permítannos participar, o les vamos a forzar a participar, en la explotación de las tierras raras que hay en Ucrania. Ucrania tiene unas planicies, precisamente esas planicies que dan al Mar Negro, que no solamente son un granero del mundo, un lugar que desde la época de los griegos, hace 2.500 años, era conocido como un lugar de una fertilidad y de una generosidad ubérrimas, sean explotadas conjuntamente, sino que es un lugar que se han descubierto que tiene minerales de muchísimo valor para el avance tecnológico. Por lo tanto, Ucrania recibirá a cambio de eso un apoyo económico para la reconstrucción de sus ciudades, pero renunciando a buena parte de su territorio, renunciando a la soberanía sobre las tierras raras y entregándole a Rusia el 21% de su territorio, es decir, una capitulación en toda la regla que dejará muy resentidas las alianzas occidentales. ¿Cómo verán hoy Polonia, los 3 países bálticos? ¿Cómo verán esta capitulación? ¿Sentirán que el día que el señor Putin decida lanzar sus ejércitos contra ellos, como lo hizo contra Ucrania, volverá a pasar lo mismo? Los Estados Unidos, en vez de salir a defenderlos, en vez de activar los mecanismos de seguridad de la OTAN, lo que hará es decirles, señores, entreguen sus tierras porque nosotros no les vamos a apoyar. Denle al señor Putin lo que quiere. ¿Y qué quiere el señor Putin? Restablecer las fronteras imperiales de la Unión Soviética, que tuvo hasta 1989, cuando, tras el colapso total del socialismo,
se extinguió la Unión Soviética y Rusia quedó convertida en una de las 15 repúblicas soviéticas, que es lo que es hoy. Volviendo a la página América Latina, ¿se va a preocupar menos de lo que los demócratas, que también miran más al interior que al exterior? Yo creo que sí, porque, a ver, en los Estados Unidos, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, ha habido con frecuencia estas pulsiones aislacionistas. Muchas veces en los Estados Unidos han surgido estas corrientes que dicen los Estados Unidos es un país que tiene un territorio inmenso, que da a los dos grandes océanos con costas enormes al Atlántico, con costas enormes al Pacífico, que tiene una diversidad de tierras, de climas, de suelos, de alturas, de todo, y que puede ser absolutamente autosuficiente, no necesita a nadie. Y con frecuencia en la historia de Estados Unidos ha habido esas corrientes que dicen no necesitamos a nadie, por lo tanto no tenemos que preocuparnos del resto del mundo, podemos vivir encerrados en nuestras fronteras. Ocurrió, por ejemplo, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la década de los 30 se vio que surgían una serie de líderes como Hitler, como Mussolini, que estaban tratando de crear sus respectivos imperios y imperar, dominar Europa. Hubo una corriente muy fuerte que la capitaneó nada menos que Charles Lindbergh, el famoso aviador que, además de sus hazañas como aviador, se hizo muy famoso por la desaparición y después muerte de su pequeño hijo. Lindbergh capitaneó esa idea de que no nos metamos en la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente Franklin Roosevelt tuvo que hacer un trabajo finísimo de orfebre durante años. Prácticamente desde que asumió el poder en el 33 hasta que los Estados Unidos entraron en la guerra en el año 41, 8 años después, para convencer al pueblo norteamericano que el peligro del nazismo y del fascismo eran demasiado grandes como para que los Estados Unidos no se involucraran. Hoy, esas pulsiones aislacionistas han vuelto de las manos de Trump. Trump lo que quiere es terminar de cerrar la frontera, no solamente físicamente la frontera con México, sino con aranceles también la frontera con el Canadá. Aislar al mundo, romper el principio básico en que se basa la convivencia actual de las naciones, que es el libre comercio, imponer aranceles a diestra y siniestra y desentenderse del mundo. Allá Ucrania, allá los países bálticos, allá Polonia, allá Taiwán. Allá Taiwán, que pronto será probablemente atacada y ocupada por la China popular, por el régimen comunista chino. Entonces, vemos una situación muy extraña para el mundo. Los Estados Unidos aislándose, encerrándose con unas presiones internas para cerrarse. Y todo esto capitaneado por Donald Trump, que cree como Lindbergh hace 80 años o 90 años, no necesitamos a nadie. Ya lo dijo de América Latina, nosotros no necesitamos a América Latina nos necesita a nosotros. Cerrándose, tratando desentendiéndose del destino del mundo, sin entender que las grandes naciones, así como tienen intereses globales, tienen también responsabilidades globales, así como tienen intereses, sobre todo económicos, y también de bases militares en los 5 continentes, también tienen responsabilidades que abarcan los 5 continentes. Y una de las primeras obligaciones de una gran potencia es ayudar a crear y mantener una estructura de seguridad internacional que garantice la paz del mundo y en lo posible también la prosperidad. Hoy con Trump los Estados Unidos se han desentendido del mundo. Los gobiernos demócratas y republicanos previos a Trump fueron muy cuidadosos en eso. Entender que sus intereses globales también generan responsabilidades globales. Y por eso había organizaciones como USAID, que ayudaban al desarrollo en el mundo entero y que hoy está bajo ataque del propio gobierno de los Estados Unidos, que quiere desentenderse de ese mecanismo de ayuda, de ese procedimiento de ayuda. Con todo lo cual, posiblemente los Estados Unidos logren tener una recuperación de su economía en los próximos años, a cambio de lo cual el antiamericanismo rebrotará en el mundo con una fuerza y los mismos Estados Unidos lamentarán los 4 años de Trump, muchos años,
y todo el occidente que quedará debilitado, fracturado, herido, pesimista, todo el occidente también lamentará el error terrible que cometieron los americanos al elegirlo al señor Trump y permitirle hoy que haga exactamente lo que le dé la gana, sin ningún cálculo a mediano y largo plazo y sin ninguna consideración por la estructura de seguridad del mundo, que hoy está francamente en peligro. Muchas gracias, como siempre, a Jorge Ortiz García, escritor y periodista, por este análisis de la situación en coyuntura en la política internacional. Jorge, muy amable. A ti, Miguel, gracias, buenos días, un abrazo. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Lo recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Luego de más de 10 años, vuelve la voz de América.